¿Me escuchaste, Arthur? Solo necesitas firmar los papeles y habrás terminado. Mi esposa, Annie, con quien estuve casado durante más de 25 años, me habló. Intenté escuchar, pero su voz se hacía más y más lejana cuanto más continuaba su arenga contra mí. Todo comenzó esta tarde cuando llegué a casa del trabajo. Ella estaba sentada en la mesa con una copa de vino y una expresión decidida en su rostro. Pero, lamentablemente, solo tenía una copa para ella y bebía de ella porque la situación se estaba complicando. No pensó que yo también podría quererla o, dado el rumbo de la conversación, que podría necesitar una bebida también. Sabía que iba a ser malo. Cuando me senté, no me preguntó cómo había sido mi día. Simplemente me informó de inmediato que me iba a dejar. Annie había encontrado a su alma gemela, alguien que hacía cantar su corazón de una manera que yo nunca podría. Y ya no era lo suficientemente bueno para ella. Me resultaba difícil escucharla. El problema era que, a medida que su voz se hacía más fuerte, todo sonaba más y más silencioso para mí. Nuestra historia era bastante típica. Annie y yo nos conocimos en la escuela secundaria y nos mantuvimos juntos. Nuestra hija, Sally, nació unos 6 meses después de casarnos. Ella no fue la principal razón por la que nos casamos, pero estaba en la agenda de hoy. Ambos teníamos buenos trabajos. Aunque no éramos ricos, diría que éramos de clase media alta. Habíamos pagado una casa hace unos años y teníamos una cuenta de ahorros decente. A menudo decíamos que nos amábamos, tomábamos vacaciones familiares regularmente, aunque no teníamos tanto sexo como cuando nos casamos por primera vez, todavía lo hacíamos, en promedio un par de veces por semana. Pensé que nos amábamos profundamente y envejeceríamos juntos. Hasta hoy, Annie seguía despotricando, su rostro enrojeciendo mientras continuaba diciéndome lo que estaba pasando. Arthur. Arthur, mírame. Me estaba resultando difícil concentrarme, pero giré la cabeza hacia ella. Debes firmar estos papeles, continuó, señalando los documentos frente a mí. Su voz era exigente, pero me costaba concentrarme. Era como si la luz y los colores de la habitación se hubieran desvanecido, aunque la luz estaba encendida en la cocina. Mentalmente, estaba alterado, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y cuanto más no reaccionaba, más furiosa se ponía Annie. Lo último que recuerdo es que Annie me abofeteó. No sentí el impacto. Solo pensé que dejaría una gran marca roja en mi rostro. Pero de nuevo no podía moverme y el mundo continuaba sumergiéndose en la oscuridad. Fue un día largo. Las clases en la universidad se pospusieron porque hubo un accidente. La electricidad se fue y nos enviaron a casa. No podía entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa, la casa estaba terriblemente silenciosa. Las luces estaban encendidas. El coche de mi padre estaba allí, pero el de mi madre no. Cuando entré a la cocina, tiré mi bolso y libros en una silla. Papá estaba sentado en la mesa. No se movía. Solo miraba al espacio. Al otro lado de la mesa había una botella abierta de vino de mi madre y una copa casi vacía. Frente a mi papá había una pila de papeles con muchas inscripciones de firme aquí. Me acerqué a mi papá y le toqué el hombro desde atrás. Hola, papá. Esperaba que se diera la vuelta, pero no reaccionó. Caminé alrededor y miré su rostro y no pude evitar jadear. Sus ojos vidriosos, volviéndose casi blancos como la leche, y parecía que las lágrimas fluían de sus ojos, pero no parpadeaba. Un hilo de saliva salía de su boca y comenzaba a gotear sobre su regazo. Sentí pánico. Papá. Papá, despierta. Papá. No pude evitar llorar. Un minuto después, papá todavía no respondía. Sabía que tenía que calmarme. Me dije a mí misma, despacio, Sally. Papá necesita ayuda. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Les dejé claro que no podía hacer que mi padre, Arthur Smith, respondiera. Me pidieron mis datos y dirección, y les di mi nombre, Sally Smith, y nuestra dirección de casa. Enviaron una ambulancia, diciéndome que llegaría en unos 10 minutos. Durante los siguientes minutos, me senté, miré a mi papá y le sostuve la mano. Le hablé en voz baja, dejándole saber que todo estaría bien. Este hombre me dio todo al crecer. Trabajaba mucho, pero siempre estaba presente en mis eventos escolares, musicales y ballet. Cuando estaba aprendiendo a tocar el violín,
Pasaba hora tras hora sufriendo el chirrido en mi oído, siempre animándome. Finalmente, ahorró suficiente dinero para comprarme un violín mejor para mi cumpleaños número 16. No era malo, no el mejor, pero era mejor que mis otros violines de práctica. 5 años después, estaba en la universidad estudiando música con enfoque en cuerdas y violín. Tenía otros 2 violines mejores, pero este tenía un lugar especial en mi corazón porque me lo dio mi papá. No sabía qué hacer mientras esperaba. ¿Por qué estaba papá así? ¿Qué pasó? Y no tenía idea de dónde estaba mamá. Fue entonces cuando miré los documentos y las palabras petición de divorcio llamaron mi atención. ¿Qué demonios? Leí la primera página del documento en un par de minutos y se me erizó la piel. Por alguna razón desconocida para mí, mi madre quería divorciarse de mi padre. Parecía muy probable que la condición de papá fuera causada por estos documentos. Y a juzgar por la forma en que el vino de mamá estaba abierto, ella le dio los documentos a papá y se fue. La gente a menudo se sorprende de cómo las emociones cambian tan rápidamente. Creo que esto nunca les ha pasado antes. Para mí, sentí que toda la compasión y el deseo de estar con mi madre habían muerto. Un poco después, llegó una ambulancia. Pusieron a papá en una camilla y lo llevaron al hospital. Yo iba manejando detrás después de haber cerrado la casa, así que comencé a llamar. En el camino, llamé a mi abuela, la mamá de papá, a su hermana Arande, a su mejor amigo. Luego llamé a su gerente en el trabajo para decirle que papá estaría ausente por un tiempo. Les dije que llegué a casa y lo encontré inconsciente y en camino al hospital. Todos me pidieron que los mantuviera informados sobre su condición. Y su gerente me dijo que organizaría una licencia de emergencia para papá e informaría a su jefe. Sabía que estaba posponiendo la siguiente llamada porque estaba muy enojada con ella. Pero decidí que necesitaba llamar a mi mamá. El teléfono sonó y ella contestó después de un par de tonos. Hola, Sally, querida. ¿Cómo estuvo tu día? Vaya. Simplemente vaya. Por supuesto, mi madre no era tan ingenua como para pensar que no sabría lo que estaba pasando. Había pasado casi una hora desde que entré en la casa y encontré a papá. Mamá conocía mi horario y, por la hora, estaba claro que ya estaba en casa y me había enterado de todo. ¿Dónde estás, mamá? Ella guardó silencio, sin querer decir nada. Sentí su vacilación. Entonces, en otras palabras, acabas de destruir a mi padre, tu esposo, y lo dejaste sin preocuparte por él. Oh no, cariño. Traté de explicarle a tu padre sobre Paul y lo que estaba pasando, pero no reaccionó. Así que pensé que era mejor irme y dejar que se diera cuenta de que ya no estaríamos juntos. Ella intentó sonar como si fuera fácil. Sin embargo, al haber encontrado a papá como lo hice, era más que probable que ella simplemente le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera lanzado contra la pared mientras él miraba. Si mi suposición era correcta, lo abandonaste cuando necesitaba ayuda. ¿Eres realmente tan desalmada? ¿Sabes lo que está pasando ahora o no te importa? La ira comenzó a filtrarse en mi voz. Cariño, no te enojes ahora. Sé que esto es un poco impactante, pero tu papá estará bien. Solo pediré lo que es mío y algo de apoyo mientras Paul espera para casarse conmigo. Sí, mi madre ha perdido el contacto con la realidad. Malvada. Aún no me has visto enojada, mamá. Y solo para que sepas, estoy en camino a recoger a papá en el hospital en este momento. Está en la ambulancia y cuando llegué a casa parecía que había tenido un derrame cerebral. Oh, Sally, querida, lamento escuchar esto, pero... Sin peros, mamá. Déjame preguntarte, ¿es este Paul? ¿Vas a ver al mismo Paul de tu trabajo del que no dejabas de hablar? Ella vaciló. Sí, querida. Paul era la persona en el trabajo de mi madre de la que nunca dejaba de hablar. Entonces, supongo que es una docena de años más joven que tú. ¿Y cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con él? Ella vaciló de nuevo. 6 meses. Entonces, durante los últimos 6 meses has estado haciendo el amor con alguien de tu trabajo a espaldas de papá. Mentiste a papá y a mí, escondiendo tu relación con tu amante. No tenía idea de que eras una mujer así. Y aparentemente papá tampoco, a juzgar por el estado en el que lo dejaste. ¿Cómo pensaste que alguno de nosotros estaría feliz con esto? Bueno, supongo que no al principio. Pero tan pronto como vivamos con Paul,
entenderás que estamos hechos el uno para el otro. Ella acaba de mencionarlo en plural por segunda vez. ¿Pensaba que dejaría a mi papá para mudarme con ella y su novio? Sentía que hervía de rabia. Sabía que diría algo estúpido si no paraba. Voy a colgar ahora antes de decirte algo que no podré retractar. Pero déjame ser completamente clara. No me voy a mudar lejos de papá, y de ninguna manera me acercaré a Paul, y mucho menos a su casa donde tú estás con él. Sally Smith. Ella gritó. Soy tu madre y no me hablarás así, sin importar lo enojada que estés. Entonces creo que hemos terminado de hablar y colgué antes de que pudiera decir algo más. Si pensaba que iba a condonar lo que estaba haciendo, estaba loca. Intentó llamarme varias veces. Luego empezó a llamar al teléfono de mi papá, lo cual era estúpido porque, aunque lo tuviera, dudo que hubiera contestado su llamada. Tenía el teléfono de mi papá, así que ignoré todas sus llamadas. Para cuando llegué al hospital, el equipo de la ambulancia había admitido a papá y estaba en la habitación bajo observación. Tía Rande apareció y me hizo saber que ella también había recibido algunas llamadas de mi madre, pero no estaba segura de lo que estaba pasando más allá de que su hermano estaba en el hospital. Cuando le expliqué lo que había pasado, tía Rande se ruborizó tanto que casi podía ver vapor saliendo de sus orejas. Sally, ¿tienes los documentos que dejé para mi hermano? Por supuesto, tía Rande aquí, además de ser mi tía, también era nuestra abogada de familia. Así que durante la siguiente hora nos sentamos junto a papá mientras Rande leía los documentos y tomaba notas, ocasionalmente maldiciendo por lo bajo. Doctores y enfermeras entraban y salían de la habitación periódicamente para revisar a papá. Bueno, la mala noticia es que tu madre va a divorciarse de tu padre. La línea de tiempo que se describe aquí muestra que esto ha estado ocurriendo durante más de 2 meses y debería haberse presentado esta semana o le habría costado mucho más que los honorarios de su equipo legal. Me encogí de hombros. Tenía todas las excusas que mi madre podía darme. Por lo que hizo, ya no quería que papá estuviera con ella. Era extraño. Nunca fui una niña de papá. Siempre admiré a mi madre, pero su acto era simplemente repugnante. Paul, su alma gemela, lo hizo. Pase lo que pase, mamá y papá no deberían estar juntos nunca más. Rande continuó. La buena noticia es que contrató a un abogado corrupto para representarla. Tendrá que pagarle mucho solo por el divorcio y mucho más si el caso llega a los tribunales. Ella sonrió. Mientras que mi querido hermano tiene al mejor abogado de la ciudad y va a obtener un descuento familiar del 100%. Nos sonreímos por primera vez esa noche. Además, algunas de las demandas aquí donde quiere el 50% del dinero de la casa y el 60% de los activos financieros, además de la manutención conyugal y la manutención infantil son probablemente bastante ridículas. Voy a suponer por tu reacción que no planeas vivir con tu madre. Negué con la cabeza. Bien, bien. Tengo algunas ideas iniciales, pero necesitamos ver qué pasa con tu padre en las próximas 24 horas. Tu madre ya puede estar en problemas por abandonarlo y podría enfrentar cargos por crueldad mental. Los siguientes días volaron. Sus doctores revisaban constantemente a papá. Físicamente, estaba bien y saludable, pero simplemente no respondía. Estudiaba en una silla de hospital junto a la cama con una laptop y un libro de texto en mis manos. De vez en cuando, algún familiar venía a darme un descanso, y yo iba a casa, dormía unas horas, cambiaba mi ropa y volvía. Admito que lloré mucho cuando estaba sola en casa. Una de las grandes sorpresas fue que el dueño de la empresa donde trabajaba papá vino a verlo. Aunque conocía a su gerente, Tom, nunca había conocido a su jefe real. Sorpresa. Era una mujer. Tina Williams era una mujer impresionante, sensual, esbelta, con piel bronceada, cabello oscuro como el cuervo y ojos azules que, podía decir, brillaban, haciendo que todos los hombres vivos y probablemente algunas mujeres, se desmayaran. Resulta que mi papá era uno de un grupo en su trabajo que estuvo allí para Tina hace unos años cuando pasó por un divorcio complicado. Su exmarido infiel trató de quitarle a su hija y la mayor parte de sus ahorros y casi se llevó la mitad de su negocio antes de que papá la presentara a tía Rande. Rande le dio la vuelta a la situación, eliminando la necesidad de que Tina regalara alguna parte de su negocio y asegurando que Tina recibiera manutención infantil para su entonces hija de 6 años. Tina vino varias veces y quedó atónita cuando le conté el esquema general de lo que había pasado y por qué estaba aquí en el hospital. Traía tarjetas de todos en el trabajo de papá y se sentaba y le sostenía la mano y le contaba historias del trabajo que sucedieron mientras él estaba ausente.
Resulta que mi padre era el alma de la fiesta en la oficina y todos no podían tener suficiente de sus travesuras. Debo decirte que papá es contador de profesión y trabaja para una de las empresas financieras que ayudan a los bancos a procesar pagos a instituciones financieras. Puede ser un trabajo agotador, pero aparentemente mi papá hace que el día de trabajo sea un poco más brillante para todos. Una tarde, unas 2 semanas después, acababa de regresar de casa. Cuando entré en la habitación, Grande y Tina estaban terminando su conversación. Podía decir que era un poco acalorada, pero su enojo estaba dirigido a mi madre, no entre ellas. Mi madre escribió una carta a Tina exigiendo que se le diera acceso a todos los bonos de papá de los últimos años. No importaba que el dinero ya hubiera sido pagado. La carta exigía que recibiera el 50% en una cuenta bancaria especificada en 30 días o demandaría a Tina. Además de la estupidez de pedir dinero ya pagado, parece que ella y su nuevo novio están cortos de efectivo ya que congelé todos sus activos conjuntos mientras Arthur está siendo tratado, dijo Grande con una sonrisa muy depredadora en su rostro. Me reí, anunciando mi presencia. Sí, esta mañana recibí mi primer mensaje de mi madre en 2 semanas, un mensaje de texto pidiéndome dinero. No respondí porque aún estaba muy molesto por sus acciones. Quiero decir, no ha preguntado por papá ni una sola vez desde entonces. Le conté lo que le hizo a él. Durante las últimas semanas, Tina se ha preocupado mucho por los sentimientos heridos de mi padre. Cada vez que se mencionaba a mi madre, sus ojos se entrecerraban y su voz bajaba una octava, indicando una profunda aversión hacia ella. Era casi como si pudiera ver llamas apareciendo alrededor de los bordes de esos ojos ardientes. Solo esperaba que nunca tuviera que sentarse en una habitación con mi madre. Temía que pudiera quemarla. Puede que no ame mucho a mi madre ahora, pero seguía siendo mi madre. Ella destruyó a la persona más maravillosa. Sally, si no fuera por tu padre, no tendría a mi Clarissa ni mi negocio. Muchas personas en la oficina me ayudaron durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero tu padre pasó mucho tiempo escuchándome. Nunca juzgó a mi exmarido ni a mí. Simplemente me dejó desahogarme. Nadie había hecho esto antes sin expresar su opinión. Me presentó a tu tía, asegurándose de que me cuidaran. Si él fuera un hombre soltero, lo perseguiría con todo lo que tenía después del divorcio. Me encogí de hombros y dejé que una sonrisa iluminara mi rostro. Bueno, pronto serás un hombre solitario. Esto les hizo darse cuenta. Randa se rió y Tina sonrió. Gracias, Sally. Lo necesitaba. Aún no puedo creer lo que tu madre le hizo. O que rechazara a un hombre tan maravilloso. Tengo que ir a la oficina. Pero primero haré esto. Tina se acercó a mi padre y, mientras Randa y yo observábamos, se inclinó y lo besó suavemente pero con sinceridad en los labios. Ella nos miró y sonrió. Pero su sonrisa se convirtió en sorpresa un momento después cuando mi papá gimió. Cuando desperté, sentí unos labios suaves sobre los míos. Justo la cantidad adecuada de presión. Y detrás de ellos había una intención sensual y gentil que transmitía un afecto que no había sentido en mucho tiempo. Escuché el pitido de los equipos médicos y me escuché gimiendo mientras casi todos los músculos de mi cuerpo dolían. Esperaba que Annie estuviera de pie junto a mi cama cuando abriera los ojos después de un beso tan tierno. Pero allí estaba Tina, de pie con una sonrisa en su rostro. Tina, Sally y Grande se acercaron desde el otro lado de la cama. Está bien, papi. Todo estará bien contigo. ¿Lo oyes? Mis recuerdos me alcanzaron un momento después y me di cuenta de que Annie me estaba dejando. O, más probablemente, ya me había dejado. ¿Qué ha pasado? Durante los siguientes minutos, los tres me contaron cómo Sally había descubierto que yo no respondía y llamó a una ambulancia. Cómo había encontrado los papeles del divorcio que decían que Annie me había estado engañando durante varios meses. Cómo Annie amenazó a Tina una vez que Grande bloqueó nuestras finanzas hasta que descubrieron qué me estaba pasando. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, Arthur, respondió Grande. Miré a Tina. Tina, ¿me besaste? Tina se sonrojó. Sí. Lo siento. Iba de regreso a la oficina despidiéndome. Sonreí. No, todo está bien. Ya estoy en el mercado, así que creo que está bien. Durante las siguientes horas, fui examinado por numerosos médicos. Exámenes, análisis de sangre, MRI.
Tina canceló su visita a la oficina y se quedó aquí, al igual que Rande y Sally. Entre los médicos que vinieron a verme estaba un psicólogo. Le conté cómo llegué a casa y encontré a Annie bebiendo sola. Y ella me dijo que me estaba dejando. Luego le conté cuando ella comenzó a intensificar el ataque, el mundo comenzó a perder color. La luz y el sonido desaparecieron, y me resultaba difícil moverme, aunque quería hacerlo. Mi último recuerdo fue de Annie golpeándome en la cara y gritándome, pero no podía entender sus palabras. Todas las chicas jadearon al unísono cuando supieron que Annie me estaba golpeando mientras yo no podía responder. Papá, ¿a qué hora crees que pasó esto? Diría que fue alrededor de las 5, cariño. ¿Por qué necesitas saber esto? Porque era después de las 7:30 cuando llegué a casa y te encontré. Así que supongo que mamá debió haberte dejado allí solo durante bastante tiempo. El psicólogo intervino. No es inusual que alguien en tu situación sea maltratado mientras no responde. Y en tu caso, diría que entraste en algún tipo de shock cuando escuchaste a tu esposa anunciar que te dejaba. Por supuesto, este es un caso mucho más extremo de lo que usualmente vemos. Pero tiene sentido. Rande habló cuando Arthur era pequeño. Había un matón varios años mayor que él. Molestaba a Arthur bastante a menudo. Y un día uno de los padres del vecindario encontró a Arthur tirado en el suelo del parque. Según lo que nuestros padres me dijeron, lo acostaron y se despertó a la mañana siguiente. Nadie nunca pensó mucho en ello desde entonces. Al día siguiente, se despertó a la misma hora de siempre. Pero realmente sucedió. Asentí. Recuerdo a Billy empujándome y molestándome en el parque. Después de un tiempo, no recuerdo qué pasó, pero cuando desperté, mamá y papá me dijeron que había perdido el conocimiento y alguien me había llevado a casa. Cuando les conté sobre Billy, fueron y hablaron con sus padres. Al día siguiente, Billy se me acercó en la escuela y se disculpó. Me reí ante el recuerdo. No creo que fuera sincero. Pero después de ese día, nunca me volvió a molestar. Bueno, creo que podemos tener algo de repetición aquí, dijo el psicólogo. De muchas maneras, la mente sigue siendo poco entendida. Sin embargo, si algo así ha sucedido antes, tiene sentido que pueda suceder de nuevo. Fruncí el ceño. Él sonrió. No me preocuparía demasiado con el amor y la atención de estas 3 encantadoras damas. Incluso si algo sucede de nuevo, creo que estarás bien cuidado. Hablamos por unos minutos más antes de que se excusara y se fuera. También me sentía cansado. Puede sonar extraño para alguien que ha estado durmiendo durante las últimas 2 semanas, pero estaba cansado. Así que envié a las 3 chicas a casa para que descansaran y les dije que podrían venir a verme mañana. Y asegurarse de que estaba bien. Los 2 días siguientes me devolvieron la vida. Tina me trajo un portátil de trabajo y me dio algunas tareas simples para mantenerme ocupado. Rande pasó principalmente para mostrarme los papeles del divorcio enmendados y hacer que firmara algunos documentos para que ella pudiera comenzar a disolver mi matrimonio con Annie. Rande también trajo a una joven detective, Karen Hill. La detective Hill me interrogó durante más de 1 hora sobre mis experiencias esa noche con Annie. Me agradeció e informó a Rande y a mí que recibiríamos su informe en unos días. No estaba seguro si estábamos presentando una queja contra Annie. Finalmente, Rande me dijo que dejara todo en sus manos, me besó en la frente y se fue. En la tarde del segundo día, después de despertarme, me dieron el alta, como dijo Sally, del hospital para que pudiera volver a casa. Sally me acompañó y me sorprendió cuando Tina nos encontró fuera del edificio y ayudó a Sally a llevarme a su gran SUV. Tina se quedó a cenar esa noche. Pedimos comida para llevar. Ella ayudó a limpiar y luego se quedó con nosotros un par de horas para ver la televisión. Cuando se iba, Sally la abrazó y luego se aseguró de que la acompañara hasta su coche. Tina, muchas gracias por todo lo que has hecho en las últimas semanas. No sé cómo podré pagarte. Dije. Bueno, en unas semanas, cuando te sientas mejor, puedes invitarme a cenar y bailar. Ella rió. Me sonrojé. Solo hoy. Dejé el hospital por la tarde y la mujer cuyo beso me despertó ya me invitó a una cita esa misma noche. Pero ella era bonita y pronto volvería a ser soltero. Está bien, el próximo viernes por la noche después del trabajo. Esto me dará casi 2 semanas para volver a la normalidad. Ella asintió y se acercó para abrazarme fuertemente.
El abrazo duró un poco más y sentí que había más significado oculto cuando se subió a su coche. Me pareció gracioso que me preguntara brevemente cuál era el nombre de esta mujer extraña con la que había estado casado durante casi 25 años. Durante los días siguientes, Sally, Grande y Tina volvieron a cuidarme, asegurándose de que estaba bien. Fue agradable ser tan atendido. Sin embargo, la noticia que Grande me trajo nos tomó a todos por sorpresa esa tarde de viernes. Annie fue arrestada esta tarde, dijo. ¿Qué pasó? Pregunté. Bueno, después de tu declaración a la policía en el hospital, se emitió una orden de arresto contra Annie por crueldad mental hacia una persona con discapacidades. Esto se basa en el hecho de que en ese momento estabas inmovilizado e incapaz de defenderte. Añade a eso el hecho de que te dejó sin supervisión y ayuda durante un tiempo desconocido y está en grandes problemas. ¿Qué significa esto para el divorcio? Preguntó Tina, que se había unido a nosotros nuevamente para cenar. Su hija de 8 años, Clarice, estaba con ella esa noche, viendo una película de Disney en la sala de estar mientras hablábamos. Yo volvía al trabajo el lunes, así que Tina me encontraría allí, pero comenzaba a darme cuenta de que necesitaba algo más que eficiencia en la oficina. Me encontraba imaginando lo que se escondía bajo esas bonitas y ajustadas ropas que usaba cada vez que venía a visitarme. Grande sonrió. Esto probablemente significa que algunas cosas irán a favor de Arthur. Juzgando por el estado de las cuentas bancarias y la casa, insisto en una división 50-50. Sé que podríamos haber hecho más después de todo lo que sucedió. Sin embargo, supongo que Arthur querrá ser justo. Asentí. Annie no podrá tocar ninguno de los bonos que intentó obtener de ti. Tina, presenté un caso en su contra por extorsión además de los cargos de crueldad mental. Esto no hará mucho excepto evitar que toque cosas que no le pertenecen. Lo más probable es que salga en un par de días, sin un rasguño, y podrá volver con su alma gemela cerdo. Lo que quiero hacer es resolver el divorcio rápidamente, utilizando la visita de Arthur al hospital. Luego tengo planes. Dependiendo de cómo reaccione, me aseguraré de que nada innecesario sea quitado a Arthur. Sonrió. ¿Cuánto tiempo tomará el divorcio, tía Grande? Preguntó Sally. Creo que todo va bien. Debería tomar unos 3 meses. Si Annie quiere pelear algo, traeré la artillería pesada. Y tomará más tiempo, pero le dolerá mucho más. Esa noche, mientras acompañaba a Tina al coche, Sally ayudó a Clarice a subir al asiento trasero. Tina me abrazó nuevamente y me sorprendió con un breve beso, recordándome cómo desperté el otro día. Arthur, sé que estás casado y eres una persona honesta, así que no voy a apresurarme demasiado. Pero quiero reclamarte ahora y que sepas que te quiero. Por supuesto, te he querido durante mucho tiempo, pero nunca perseguiría a un hombre casado ni rompería los votos matrimoniales de alguien. Me pasó a mí, y no quiero que le pase a nadie más, incluso si su matrimonio se está desmoronando. Miré sus profundos ojos azules por un momento y aparté un mechón de su cabello oscuro antes de inclinarme para besarla. Pero en lugar de un beso suave y gentil, dejé que el beso fuera apasionado durante unos 30 segundos. Sabía que ambos nos sentíamos conectados. Los ojos de Tina estaban cerrados cuando me alejé y su lengua recorrió mis labios. ¿Disfrutando de nuestro beso? Sonreí. Esto es para que sepas que confirmo tus derechos. Nos giramos para mirar a las chicas. Ambas estaban riendo mientras nos veían besar. Clarice aplaudía y Sally tenía una gran sonrisa pícara en su rostro. Mientras Tina y Clarice salían del camino de entrada, Sally me abrazó y saludamos. Los siguientes meses fueron algo así como una montaña rusa. Por un lado, Annie quería que el divorcio fuera rápido. Por otro lado, no estaba contenta con este acuerdo. Parece que Paul estaba en el asiento del conductor diciéndole que debería obtener la mayor parte de los bienes. Le alimentó con tonterías, y en algún nivel tenía que saberlo después de todos estos años de matrimonio, ya que las demandas de liquidación se volvieron cada vez más extravagantes. Grande hizo una llamada al abogado de Annie, y aunque no sé lo que se dijo, todas las objeciones a la liquidación cesaron de la noche a la mañana. Tina y yo nos encontrábamos cada viernes por la noche mientras Sally comenzaba a cuidar a Clarice, recogiéndola de la escuela y vigilándola, dándonos tiempo a Tina y a mí para cenar, tomar café, ver un espectáculo o ir a bailar. Por supuesto, nunca hicimos nada más que tomarnos de la mano y besarnos, pero tenía la sensación de que la noche de mi divorcio sería algo diferente. Volví al trabajo, y todo iba bien para nosotros como institución financiera.
Obtuvimos buenas ganancias, pero no estábamos en las grandes ligas. Todos hacíamos nuestro trabajo, nos pagaban bien por ello, y en general nos divertíamos juntos como grupo. Creo que el personal se dio cuenta de que en algún momento Tina y yo nos estábamos convirtiendo en una pareja. Aunque todos estaban contentos por nosotros, tuve que moderar mis habituales travesuras. Mi jefe de línea, que reportaba a Tina, se aseguró de que nadie hablara de nuestro comportamiento en el lugar de trabajo, ya que prácticamente me estaba reuniendo con su jefa. Aproximadamente 3 meses y medio después, recibimos la notificación de que el divorcio se finalizaría en una semana a partir del siguiente jueves. No hubo juicio, pero Annie pidió una reunión para hablar antes del fallo final. Acepté el día anterior y acordamos que vendría a la casa para ver a Sally y a mí. Tomé la tarde libre y cociné chuletas de cordero, albóndigas y salsa para los 3. Era un plato favorito de los 3 y esperaba que hiciera las conversaciones de la noche un poco menos incómodas. Sally llegó a casa alrededor de las 5:30 y se fue a ducharse y cambiarse. Luego, justo antes de las 6, sonó el timbre y Annie estaba en la puerta principal. Ahora, no he descrito a Annie todo este tiempo. Pero tal vez lo haga ahora. Antes de que todo se desmoronara hace unos meses, Annie era una ama de casa atractiva de unos 40 años. Tenía el cabello castaño corto hasta los hombros, una figura curvilínea de mamá y, aunque pesaba unas libras más de las que le gustaría, seguía siendo muy atractiva, con una gran jefa, y en quinto lugar para igualar. Era una mujer muy guapa. Pero, lamentablemente, la mujer que estaba frente a mí era casi irreconocible. Annie había engordado mucho. Tenía papada y mejillas grandes y regordetas. Su vientre, que siempre había sido un poco abultado, ahora colgaba sobre sus pantalones. Y esa figura curvilínea de mamá que amaba, estaba hinchada más allá del reconocimiento. Además, llevaba ropa holgada que ocultaba su grosor. No estoy en contra de las mujeres gordas, pero esta no era Annie. Creo que mi sorpresa por su cuerpo se mostró en mi rostro. Annie se estremeció, pero no dijo nada. Hola, Annie. Por favor, entra. Caminamos hacia la cocina y le ofrecí una copa de vino, que aceptó. Charlamos sobre trivialidades durante unos minutos. Ella preguntó sobre el trabajo y si me estaba cuidando. Le pregunté sobre el trabajo y no me molesté en comentar cómo debería cuidarse. Eso es lo que quiere Paul. No le gustaba lo delgada que estaba, así que trabajamos en que aumentara de peso. Mencionó la pregunta tácita. Fruncí el ceño. Durante más de 25 años, amé a esta mujer. Y, sin embargo, a pesar de lo que me hizo, todavía me preocupaba por su salud. No apruebas, ¿verdad? Me miró. No, Annie, no. Cuando estábamos juntos, estabas en excelente condición, delgada y saludable. Pero para ser honesto, estoy sorprendido por tu apariencia. No te ves bien. Y si no estuviera tan dolido por lo que hiciste, estaría muy preocupado por tu salud e intentaría ayudarte. Pero no te importa, ¿verdad? Su rostro se cayó. Tú y Sally están felices y saludables sin mí aquí. Bueno, hay una parte de mí que se preocupa. Pero cuando te fuiste de aquí y prácticamente me dejaste morir, me encogí de hombros. Ella suspiró. Me lo merezco. Hice algo terrible, ¿verdad? No, mamá. Sally acababa de salir de la ducha. Hiciste algo terrible. Desgarraste una familia feliz por tu cuenta y luego saliste por la puerta sin importarte nada. Y yo, por mi parte, no puedo entender por qué papá accedió a dejarte venir esta noche. Sally, cálmate. Tu madre sabe en qué situación estamos y lo infelices que estamos todos. Venir aquí debe haber sido difícil para ella. Ella pidió esta reunión esta noche, así que pensé que lo mínimo que podíamos hacer era ser adultos y escucharla. Sally no estaba contenta. Hasta donde yo entendía, ella, como yo, no había hablado con su madre desde aquel fatídico día. A juzgar por la forma en que mi hija miraba a su madre, esto no iba a terminar bien para nadie. Era hora de cambiar de tema. Traté de parecer feliz. Las conversaciones difíciles no son buenas con el estómago vacío. Así que comamos primero. Entonces serví la cena. Nadie dijo una palabra, pero hubo muchas miradas entre nosotros en la mesa. Sally simplemente miraba a su madre todo el tiempo. Después de la cena, limpié la mesa y Annie pidió hablar con Sally a solas primero. De ninguna manera,
Puedes decirme lo que quieras delante de ambos. Me sorprendió, pero pude ver que Sally estaba decidida a no quedarse sola con su madre. Creo que Annie también lo vio. La mirada en sus ojos era exactamente la misma que la de su madre cuando me hizo esto aquella fatídica noche. Ella asintió. Annie respiró hondo. Quería hacer esto frente a mí, pero miró a Sally. Bueno, Sally, quería pedirte que me perdonaras por lo que hice esa noche. Pensé esto todo mal. Y pase lo que pase, no quiero estar lejos de mi hija para siempre. Annie me miró. Hay una cosa más, pero preferiría decirlo en privado y no frente a tu padre. Lo siento, mamá, pero si no puedes decirlo a ambos, entonces no quiero escucharlo. Con eso, antes de que Annie pudiera hacer algo más, Sally se levantó y se fue. Un momento después escuchamos la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Quería que todo fuera mejor, dijo Annie en voz baja. Más para sí misma que para mí. Creo que fue bastante bien, considerando todo. Le dije, dejándole saber que la escuché. ¿De verdad? Sí, de verdad. Suspiré. Annie, tienes que entender que en este momento todos los que viven en esta casa no te quieren mucho. Empecé a responder y levanté la mano. Déjame terminar y exponerlo para ti. Primero tuviste una relación mala a largo plazo con alguien. Luego lo ocultaste tanto a Sally como a mí. Luego, de repente, me entregas los papeles del divorcio, y después de que me golpeas y estoy sin palabras, gritas y luego me abofeteas. Annie parecía un ciervo atrapado en los faros. Sí, todavía tengo recuerdos de la mayor parte de esa confrontación hasta que me golpeaste por primera vez. Ahora sigamos. Luego me dejas en algún momento cuando no reacciono y me dejas allí hasta que Sally llega a casa y me encuentra en un estado de locura. Annie parecía asustada. Ahora, cuando Sally te llama, no muestras absolutamente ninguna preocupación por mí cuando tu hija claramente está preocupada por su padre. Nunca preguntaste por mi salud hasta esta noche. Hiciste demandas irrazonables a mi empleador. Y cuando entras aquí, sigue siendo todo sobre ti. Le pediste a Sally que te perdonara, pero nunca le dijiste que lo sentías. Hice una pausa solo por un momento para ver si le llegaba. Sí, Annie. Creo que con todo lo dicho, fue realmente bien. Annie ahora estaba mirando al suelo con lágrimas en los ojos. Aún no habían caído, pero estaban a punto. No sabía si eran por Sally, por mí, o simplemente por ella misma. Continué. Entonces nuestro divorcio será definitivo mañana, y si no tienes nada más que decir, creo que hemos cumplido tu solicitud de una última reunión. Caminé hacia la puerta y la abrí. Annie me miró y se fue. Al cruzar el umbral, se volvió y me miró. Arthur, realmente tuvimos algunos buenos años, ¿verdad? Sí, Annie. La mayor parte de nuestro tiempo juntos fue increíble. Eras una amante maravillosa, una esposa cariñosa y una madre amorosa. No sé qué hizo ese estúpido Paul contigo, pero no veo nada de la mujer de la que me enamoré en el hombre que está frente a mí. Todo lo que veo es un ser perdido que fue manipulado por alguien para ganar peso como un cerdo y volverse egoísta y no preocuparse por las personas que la rodean. Ella miró sus pies de nuevo. ¿De verdad lo dices, verdad, Arthur? Sí. Ella se volvió para irse, luego se volvió una vez más. Esta vez parecía destrozada. Arthur, sobre la casa y el dinero, Paul me dijo que debería preguntar. Así que ese era el punto de esta visita. No se trataba de reunirse con su familia. Solo se trataba de dinero. Me reí amargamente. Annie me miró, preguntándose por qué me reía. Ve y dile a tu pareja que mañana a esta hora recibirás tu parte de los ahorros y el capital que había en esta casa. En la cuenta bancaria que tu abogado le dio a Arande y Annie. Ella me miró. Te advierto, mantén este dinero alejado de Paul. De lo contrario, no lo tendrás por mucho tiempo. A la mañana siguiente llegó el decreto final. Annie y yo ya no éramos marido y mujer. Había una pequeña parte de eso que era triste, pero esa era una parte muy pequeña. Principalmente estaba feliz. Los últimos meses no han sido fáciles para nadie. Ahora era libre, y con 48 años, todavía me quedaba mucha vida por delante. Rande me llamó y dijo que tendría pizza en mi casa esta noche. Sally apareció en la oficina para almorzar. Hablamos sobre su madre en tiempos más felices cuando éramos una familia.
Sé que no amaba mucho a su madre, pero sé que extrañaba a la mujer que solía ser. Para ser honesto, yo también. Tuvimos muchos buenos años juntos. Bueno, creo que hubo una señal entre Sally y Tina cuando Sally se fue. Porque ni siquiera 5 minutos después, me llamaron a la oficina de Tina y ella cerró la puerta y luego me besó como si el sol nunca volviera a salir. Aunque debo admitir que puede que la haya besado de la misma manera. ¿Puedo declarar que ahora eres mío, Arthur? Sentí un dolor en el cuello donde podría o no haber habido un chupetón. Cuando ella me besó el cuello hace un minuto. Creo que ya lo has hecho. La cena esa noche fue genial. Sally, Grande, Tina y Clarissa estaban conmigo. Y celebramos mi libertad de Annie. Ese viernes por la noche, mientras las chicas estaban en la cama, Tina y yo consumamos nuestra relación platónica. Debo haber hecho algo bien, porque durante el resto del fin de semana, cada vez que se sentaba, hacía un pequeño chillido, como si estuviera un poco dolorida. Pero sus ojos ardientes brillaban con un fuego que sabía que era solo para mí. 6 meses después, nos casamos en una hermosa pequeña ceremonia en un lago local con muchas personas del trabajo presentes. Nos hubiera gustado casarnos más tarde. Sin embargo, queríamos hacerlo antes de que naciera el hermanito de Sally y Clarissa. Pasaron 5 años. Sally, su novio, Tina y yo acabábamos de sentarnos a cenar en uno de nuestros restaurantes locales cuando Keegan, de 5 años, preguntó: «Papá, ¿quién es esta señora que sigue mirándonos?». Todos nos volvimos y vimos a Annie sentada frente a nosotros. Había perdido mucho peso. Nos miraba y no parecía estar contenta consigo misma. No la hemos visto ni oído de ella desde que nos divorciamos. Ni siquiera intentó contactar a Sally. Me disculpé con la familia y me acerqué a ella. «Hola, Annie». «Hola, Arthur. ¿Cómo estás?». Ella miró hacia abajo a la ensalada de pollo que estaba comiendo. «Tenías razón, Arthur. Tenías razón sobre él. Paul me convenció de que yo era su alma gemela y tú no eras nada. Pero cuando no conseguí el dinero por adelantado, me convenció de ganar peso porque me amaba y amaba a las mujeres gordas. Cuando obtuve el dinero después del divorcio, me dijiste que no se lo diera. Pero no te escuché. Lo gastó en un par de meses y luego me dejó y desapareció sin casarse conmigo. Todavía estaba molesta con ella, pero su historia no tuvo un final feliz como el mío. Desde entonces, he pasado cada momento tratando de reconstruir la confianza que él destruyó y volver a ser quien solía ser. Luchó contra las lágrimas y me miró. Después de todos estos años, esa mirada suya era la mirada de la Annie que solía conocer, Arthur. Lamento mucho haberte tratado como basura. Lo hice porque estaba convencida de que Paul sabía todo lo que tú no sabías. Dejé al único hombre que me había amado verdaderamente. Se detuvo y agarró el borde de la mesa. Podrías haber muerto por lo que hice. Sé que nunca podrás perdonarme. Pero quiero decir que lo siento mucho. Ahora estaba llorando abiertamente. Sorprendentemente, Sally vino y se paró junto a mí. También escuchó la disculpa de su madre. La miré y ella me sonrió cansada y me tomó la mano. No lo sé. Tal vez esta fue la primera vez que vio que su madre estaba verdaderamente arrepentida. Su mirada se suavizó y extendió su mano hacia su madre. Al ver a Sally parada allí y luego extendiendo su mano, Annie entró en pánico y trató de levantarse y alejarse. Pero Sally bloqueó su camino. «Mamá, detente. No tienes que ir a ninguna parte». Sally se deslizó en el asiento junto a Annie y yo me senté al otro lado. Así que durante la próxima hora, madre e hija hablaron. Hubo muchas reconciliaciones. Hubo bastantes lágrimas. Pero por una vez fueron útiles y no dañinas. Una vez que terminaron de hablar, Sally y yo llevamos a Annie a la mesa y la presentamos a todos los demás. Podía notar que Annie estaba bastante molesta cuando fue presentada a Keegan como tía Annie. Después de ese día, de alguna manera dejamos que Annie volviera a nuestras vidas. Sally se reconectó lentamente con su madre. Cada semana o 2, tomaban café. La confianza entre ellas creció lentamente, pero creció de todos modos. Cuando Sally se casó, Annie en realidad asumió el papel de madre de la novia. Tina invitaba a Annie a nuestra casa para cenar de vez en cuando. Y al principio creo que fue por despecho hacia Annie, por todo lo que había renunciado. Y Tina se benefició casándose conmigo. Sin embargo, aunque nunca fueron cercanas,
Tina y Annie tenían una extraña amistad que nunca entendí. Rande nunca perdonó a Annie por lo que me hizo, aunque siempre fue cortés con ella cada vez que se encontraban. Bueno, con la bendición de Tina, Annie y yo hicimos un poco de asesoramiento postmatrimonial. Discutimos muchos de nuestros problemas desde ese momento. Más de 5 años atrás, el consultor pensó que Annie podría tener problemas. Sin embargo, Annie no admitió esto. Ese día tiré lo más importante para mí. Tenía un esposo que me amaba y una hija que quería estar conmigo. Ningún desequilibrio hormonal puede justificar la forma en que arruiné sistemáticamente todo lo bueno en mi vida por alguien que susurraba dulces palabras en mi oído. Ella me sonrió dulcemente con esta declaración. Arthur y Sally merecían mucho más de mí. Ella lloró y luego se secó las lágrimas con una servilleta. Pasaron 5 años antes de que pudiera reconectarme. 5 años que perdí y no estuve con ellos. Le agradezco a Dios todos los días que Arthur me permitió volver a su vida. Y a Tina también. Ella se sonrojó con esta confesión. Tenía todo el derecho de odiarme, pero me trató con calidez cada vez que nos encontrábamos. No, ella tuvo suerte. Ella consiguió todo lo que yo tiré y lo pagaré por el resto de mi vida. Annie se benefició de estas sesiones mucho más que yo. Fue útil confirmar que ni Sally ni yo habíamos hecho nada para causar que Annie nos dejara. Y tenía razón. Tina nos levantó y nos convirtió en una familia mucho más fuerte. Como dicen, la gente paga por sus errores si los comete en el tiempo suficiente, que es lo que hizo Paul. Se mudó a otro estado y de nuevo trató de robarle a una mujer casada y su dinero. Pero esta vez el esposo atrapó a Paul con su esposa y lo entregó a las autoridades. El esposo recibió 10 años, pero parece que pronto será liberado. Si los rumores de Randa, que ahora lo representa, son ciertos, Tina y yo nos amamos mucho. Nunca pensé que alguna vez podría amar tanto y tan profundamente como amé a Annie. Pero Tina demostró que no es así. Tina no solo me dio su amor, sino que también me dio toda su alma sin reservas. Todavía trabajamos en su empresa y todavía tengo el mismo trabajo. Tenemos nuestros altibajos, pero nunca dejamos que nada interfiera en la comunicación cuando es importante. Su cuerpo sigue siendo impresionante y hacemos el amor a menudo. Incluso hicimos el amor en algunos lugares exóticos durante nuestras vacaciones. Por lo general, una mirada es suficiente y cierro la puerta del dormitorio y hago el amor con ella. Un día, cuando llegamos a la cocina, encontramos a Sally y Annie hablando. El mes pasado descubrimos que Sally estaba esperando un bebé, así que había una emoción en la habitación mientras las chicas planeaban para mi primer nieto. Oh Dios mío, Sally. Tina, necesitas decirme que le estás dando de comer a Arthur. Tal vez pueda conseguir algo de esto para alimentar a Fred, bromeó Annie. Mamá, déjalos en paz. Todos sabemos que desde entonces, papá era un hombre en una misión, bromeó Sally. ¿Desde cuándo, cariño? Preguntó Annie, con los ojos brillando con una leve travesura. Creo que la libido de papá ha aumentado 3 niveles desde que se despertó después de ser dado de alta del hospital. Y su vida anterior. Annie se quedó en silencio y Sally también. Luego me levanté y volví al dormitorio, Tina siguiéndome. Un momento después, cerró la puerta del dormitorio detrás de ella. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Creo que la esposa está completamente equivocada en esta historia. ¿Cuál es tu opinión? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.